también fue muy sensato, pero nunca le marcaron la cancha al socialismo del siglo XXI, porque tiene dentro de su base electoral gente que simpatiza fuertemente. Ese es el cambio que yo veo si gana Serra, si hubiera ganado Lacalle con la victoria de Piñera, etc. Entonces a mí me parece que ahí estamos cerca, si ya probablemente ya hemos tocado el punto de inflexión mejor del socialismo del siglo XXI, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Acá quiero hacer un punto sobre el problema América Latina. Ha sido bastante explicado, bastante bien explicado por muchos autores, los libros otra vez de Álvaro, de Carlos Alberto. Creo que ya hay casi una coincidencia de que América Latina tiene un problema de instituciones, de institucionalidad, ¿no? Siempre recuerdo que los economistas chilenos decían que son muy lúcidos, como en tantas otras cosas. Creo que los chilenos ahí también han sacado una luz. Cuando fue la elección, cuando fue electo Correa, que creo que el candidato alternativo era Noboa, me parece, ¿no? Sí. Ellos decían que Ecuador iba a ser el nuevo milagro económico de América Latina, si ganaba otro que no fuera Correa. Ganó Correa y en vez de milagro económico tenemos lo que tenemos. En Argentina, Ricardo López Murphy, un buen amigo de muchos de nosotros, estuvo a 2 puntos de ganar las elecciones del año 2003. Y Ricardo López Murphy, una persona brillante, extremadamente sensata, moderna, y estuvo a 2 puntos. Porque si él llegaba al balotaje, ahí la encuesta decía Menem ganaba la primera vuelta, no la ganó, y la segunda vuelta un mono le gana. O sea, cualquiera le ganaba a Menem, cualquiera. Y López Murphy estuvo a 2 puntos de llegar al balotaje. Entonces, esto es una cosa que debemos mirar atentamente cuando hablamos de la institucionalidad, ¿no? Esto es lo que significa la falta de institucionalidad. Que gane uno u otro por 2 puntos, uno tiene un país blanco o un país negro. O, para decirlo de otra manera, un país rojo o un país azul. Y ahí viene un tema en donde yo creo que los liberales hemos sido un poco descuidados, o un poco indiferentes, que es los partidos políticos. Y ahí yo hago una autocrítica en primer punto personal, porque en Argentina nosotros los liberales siempre subestimamos un poco el rol de los partidos políticos, ¿no? Y lo que uno ve hoy día en América Latina es que esos países que se han derrumbado y han caído en estos populismos tan anacrónicos son países en donde se derrumbó el sistema de partidos políticos, ¿no? En cambio, los países donde se ha sostenido un sistema de partidos políticos son países que más o menos han logrado mantener pautas democráticas y ciertas libertades. Incluso en Argentina pasa una cosa fenomenalmente extraña. Yo creo que el 80% de los males que vive hoy Argentina tienen que ver con Perón y con el peronismo. Sin embargo, el que impidió que Menem alcanzara la tercera elección y el que le está marcando la cancha hoy al propio Kirchner es el peronismo, ¿no? Así que aún un partido que ha sido, a mi juicio, tan nefasto para la Argentina, la existencia de ese partido le pone algún límite a un personaje. Se lo puso a Menem y ahora se lo pone a Kirchner, ¿no? Digo, ahí me parece que tenemos que mirar un poquito, que mirar un poco el rol de los partidos políticos, ¿no? Bueno, 2 consideraciones sobre los think tanks y las redes de think tanks que promovemos la libertad y la democracia en América Latina, ¿no? Y 2 consideraciones descriptivas y críticas, ¿no? Ustedes saben que hay hasta donde yo sé, un solo estudio sobre los think tanks en el mundo, que es muy bueno, que es el que hace el profesor James McGann en la Universidad de Pensilvania. Ese estudio ha relevado prácticamente todos los think tanks del mundo. Dice ese estudio que hay 6.400 think tanks en el mundo. Y en América Latina hay el 10% de esos 6.400. Viene primero Estados Unidos con el 30%, después toda Europa con el 28%, y después viene América Latina. En América Latina hay, según ese estudio, 645 think tanks. Argentina, de América Latina, es el país que más tiene. Argentina es el 7º país del mundo en cantidad de think tanks. Tiene 132. Viene Estados Unidos, luego viene China, Gran Bretaña, India, Alemania, Francia y Argentina. Pero curiosamente un país como Bolivia tiene 51 think tanks, según ese índice, ¿no? Y entonces uno se pregunta... Perdón, ¿dónde están?
Son las ONGs de la izquierda. No, y hay algunos otros que son institutos de políticas públicas, ¿no? Ahí están, yo les puedo mandar, si quieren, les puedo mandar a Guillermo Pero a ver, ahí hay un problema, ¿no? Porque si América Latina tiene tantos grupos, por cierto, entre los 25 primeros think tanks de América Latina, hay 16 o 17 que son netamente liberales, ¿no? 16 o 17 que son claramente liberales. Hay 10 que integran RELIAL, la Red Liberal de América Latina. Entonces, a mí me parece que ahí hay un problema, ¿no? Y el problema creo que tiene que ver con mucho pensamiento aplicado a las políticas públicas y muy poca concreción, ¿no? En el caso argentino esto es notable. Yo creo que esto es uno de los problemas de América Latina, ¿no? Me parece que hay una falla la polea de transmisión de lo que genera la sociedad civil en términos de políticas públicas y las políticas específicas que salen del Parlamento, del Poder Ejecutivo, la ley, la regla, etc. Hay una sociedad civil en materia de políticas públicas muy activa, con gente que trabaja muy bien, que produce papers, que produce propuestas, pero que no llegan a convertirse en políticas públicas, ¿no? Yo creo que ese es un tema central en donde tenemos que ser necesariamente autocríticos, ¿no? Guillermo dijo que la Fundación Libertad es muy grande y que uno le dice a un taxista, se llama la Fundación Libertad. Es verdad, tenemos un edificio propio de 8 pisos. Mayor que el Keito. Más grande que el Keito. Tenemos 50 personas full time. Uno podría decir, nos va bárbaro. Ahora, el intendente es socialista. Entonces, es muy buen intendente. Y el gobernador. Vos me estás metiendo todavía más. Quiero decir, ahí hay algo que está fallando en nuestro trabajo, ¿no? Porque al final el trabajo que hacemos los think tanks es para cambiar la sociedad, y en el caso de los think tanks, como lo que pensamos como nosotros, en favor de una sociedad más democrática y más liberal en materia económica, social, cultural. Entonces ahí me parece de que es una cosa donde nos debemos un debate, y yo trato de fomentarlo. Guillermo me escuchó, y creo que tú también, en la reunión de España, donde yo al final de la reunión dije, bueno, acá está todo muy bien, cada uno nos juntamos, cada uno cuenta lo maravilloso que hace las cosas, y nuestros países están cada vez peor. Entonces algo está fallando, ¿no? Sin ser por esto autodestructivo, ¿no? Porque también es cierto que cuando uno mira, por ejemplo, lo que hace nuestra querida amiga Rocío Guijarro en SEDICE, que ha estado 3 años inhibida de salir del país, perseguida por el chavismo, cuando uno ve lo que hace, por ejemplo, la gente del SEDICE, ¿no? O algunos amigos de Bolivia o de Ecuador, dice, bueno, uno no puede tener más que admiración hacia esa gente, ¿no? Pero la verdad que ahí tenemos que ver un poco. Y el otro punto tiene que ver con las redes. Hay unas cuantas redes afines, digamos, en materia de pensamiento y en materia política. Yo diría que hay demasiadas redes, ¿no? Hay 7, 8 redes que nuclean think tanks. La más añeja y la que ha hecho más, yo creo, es Atlas Foundation, que es una fundación basada en Washington que preside nuestro amigo Alejandro Chafuen. Ella ha sido el gran network de las ideas liberales y liberal conservadoras en todo el mundo. Está RELIAL, está la red que ha armado FAES muy eficientemente últimamente, la fundación que preside el presidente José María Aznar. Hay redes ad hoc que se han armado para proyectos específicos que funcionan muy bien, como las dos de Libertad Económica, una liderada por Heritage y la otra liderada por el Fraser. Hay 6 o 7 redes de think tank, y después están las redes políticas que en algún punto se tocan, ¿no? FAES es también una red política, están las redes de partidos demócratas cristianos o demócratas de centro, está la red, ahí son muy activas las fundaciones alemanas. Curiosamente, fíjense ustedes, ¿no? Los grupos más activos en América Latina no son de Estados Unidos, ni siquiera de España, son de Alemania. Es verdad que son fundaciones que por presupuesto, por leyes alemanas, tienen presupuestos públicos muy abultados, ¿no? Porque tienen 100% de financiamiento público, y tanto la Fundación Adenauer, la Eber del lado socialista, o la Naumann y la Hans Seidel, ¿no? Son fundaciones que tienen muchos recursos y están muy activas en América Latina, no siempre para el lado correcto, pero están muy activas, ¿no?
Entonces lo que uno ve es que finalmente hay cerca de 10 redes, contando